Garco era oficial de la Guardia Real de Ithcar. Le habían ascendido a jefe de escuadra justamente unas fechas antes, cuando las lunas de Ithcar aparecían esplendorosas y azules en el cielo límpido del planeta, con el fondo nebuloso de las grandes manchas de vapor luminoso que eran las más vecinas galaxias, a bastantes años, luz de aquella en que se encontraba Ithcar. Suponía que la misión que acababan de encomendarle sería perfecta y absolutamente rutinaria, como acostumbraban hacerlo siempre aquellas que tenían por único objeto la exploración de una determinada zona del planeta. Después de todo, Ithcar era un mundo pacífico, donde las guerras, las violencias y los enfrentamientos habían quedado muy atrás en el tiempo, a raíz de la guerra internacional de la centuria pasada. Hoy en día, el sabio reinado de la dinastía ORH permitía una larga y próspera paz a los pueblos de Ithcar. Los ejércitos habían sido virtualmente licenciados, salvo unos escasos y seleccionados cuerpos de milicia como era la Guardia Real, a la que el joven Garco pertenecía. Cierto que la misión tenía, cuando menos, un aspecto fascinante y hasta poco tranquilizador para Garco y sus hombres. El lugar a explorar no era precisamente uno de los más conocidos de Ithcar. Por el contrario, se trataba de un paraje solitario y poco recomendable, por una serie de razones históricas y geográficas. Iban justamente a la comarca de Bosnia, a los límites con la zona no autorizada del planeta. La zona no autorizada. El solo nombre resultaba fascinante y lleno de intrigantes incógnitas. Pero en modo alguno pensaba Garco quebrantar las normas. De no ser absolutamente preciso o de no mediar una orden especial, no cruzaría aquella frontera prohibida bajo pretexto alguno. Bosnia era una región rica en selvas frondosas, pero también en llanos áridos, salpicados de negros peñascos, más allá de la boscosa divisoria que daba fin a las tierras fértiles. La ausencia de arroyos o cauces de agua, hacían la vida muy dura en los límites de la zona no autorizada. Garco contempló aquel paraje cuando arribaron a su abrupta extensión, con cierto aire de tristeza. No sabía si es que su gobierno quería mantener así los territorios fronterizos de la región prohibida, para hacer más dura e ingrata la posibilidad de alguien por intentar cruzar la divisoria de lo ignorado, o si es que resultaba realmente difícil convertir aquello en un vergel, como eran casi todos los lugares cultivados de Ithcar. Fuese como fuese, el paisaje no resultaba grato a la vista. Se volvió a sus soldados e hizo un gesto expresivo. Se enjugó el sudor, bajo la visera plástica de su gorra militar de campaña. El radiante sol azul de aquel sistema solar, brillaba cegador en un cielo brumoso y pesado. «Creo que es hora de descansar», dijo escuetamente. «Alzad las tiendas portátiles». En un abrir y cerrar de ojos, sus soldados cumplieron la orden recibida. Hasta 3 tiendas de un vivo color azul, con las armas del reino de Amora, se desplegaron rápidamente, accionadas por los sistemas automáticos de montaje, que pronto las dejaron afianzadas sobre el duro suelo, para protección de la patrulla expedicionaria. «Monta guardia», dijo a uno de sus soldados. «Los demás, reposad y alimentaos dentro de las tiendas. Yo también haré lo mismo. Dentro de un periodo, haced el relevo de la guardia. Suboficial San, cuide de todo ello debidamente en tanto yo descanso». «Sí, señor», saludó respetuoso el joven suboficial San. «¿Transmito algo al centro de las fuerzas reales?» «Aún no, no hay novedad alguna, ni es probable que la haya», suspiró Garco. «Yo me ocuparé de ello después, personalmente». «Bien, señor. Puede descansar tranquilo». «Lo sé, San», sonrió el oficial. «Confío en usted». Se metió en su tienda personal. No sentía excesivo apetito. Le bastaron unos frutos de Covec y un trago de vino de Sardro, para sentirse mejor. Luego, se tendió sobre un lecho neumático y poco después dormía profundamente. La marcha hasta el hosco paraje desértico había sido dura y fatigosa.
y el calor ahora era muy fuerte. Cuando llegó el oscurecer y las lunas Ictar se elevaron en el cielo tachonado de astros vecinos, de mundos luminosos y de nebulosas galácticas, Garco se incorporó, saliendo de su tienda. El soldado que montaba guardia llamó al suboficial San y, de paso, le notificó que no había novedad alguna. Me hubiera sorprendido que la hubiese, comentó él, moviendo la cabeza. Este es un servicio de pura rutina. Nadie espera que salga nada concreto de él. Se presentó al suboficial San, que saludó a su jefe. Este manifestó su deseo de informar al cuartel general de las Fuerzas Reales sobre la total ausencia de novedades en la patrulla. Cuando quiera, señor, asintió San. El emisor está a punto. Entró en la tienda de los soldados. Estos se cuadraron, y Garco les hizo descansar, encaminándose al emisor montado por su subordinado. La pantalla fluorescente le traería la imagen de su comunicante, allá en Amora, capital del Reino Único de Ictar. Se adaptó el casco de emisión y recepción y manipuló los mandos. Pronto se dibujó en la pantalla la efigie del oficial de comunicaciones, que habló monocorde. La señal llegaba algo defectuosa, a causa de las altas montañas boscosas que separaban aquella región de la capital del reino. Cuartel de las Fuerzas Reales, dijo la voz. Informe oficial Garco. Aquí el oficial Garco, informando acerca del servicio de la patrulla 12, recitó el joven jefe de escuadra. Ninguna novedad. El desierto nos rodea. No hemos visto animales salvajes ni rastro alguno de expediciones comerciales o de cualquier otro tipo. Entendido. Espere, oficial Garco. Obra en nuestro poder un reciente informe de los centros de control del espacio. Ha llegado hace poco tiempo, pero preferimos esperar a que usted nos llamase. Puede ser importante, pero no lo sabemos. Escuchó. Garco, sorprendido, frunció el ceño. Le extrañaba cualquier novedad, y más aún que tuviera alguna importancia real. El militar que surgía en la pantalla electrónica tomó unos documentos y leyó el texto impreso en la tira de plástico magnético. Centro 9 de control del espacio, cuadrante 183, dijo la voz. Exactamente cerca de su zona actual, oficial Garco. San asintió, tras anotar los datos en un mapa electrónico y fijar la luz de posición de la intersección indicada. A menos de un tercio de jornada de aquí, dijo en voz baja a su jefe. Entendido. Siga, pidió Garco al militar del cuartel de las Fuerzas Reales. El control ha captado interferencia producida por un cuerpo extraño, al caer al suelo de Ictar, procedente del espacio exterior. Su origen parece estar en la galaxia Aquar, a 300.000 etapas, luz de la nuestra. Podría ser un simple aerolito, un meteoro, cualquier cuerpo celeste. Pero los datos computados hacen pensar en una materia artificial, no natural, de la que está compuesto el cuerpo. ¿Ha hecho impacto? Sí. Justamente en el cuadrante 183, coordenadas 22. San hizo el cálculo sobre el mapa electrónico, y parpadeó una luz roja donde se suponía caído el objeto extraño. Garco miró de soslayo y asintió. Localizado el punto, dijo. ¿Qué debemos hacer? Emprendan viaje hacia allá. Cuando lleguen, adopten precauciones, por si ese cuerpo es contaminante. Trate de analizar su naturaleza, sin aproximarse demasiado. Envíe aquí todos los datos para su estudio. No haga nada más. No se detecta vida alguna en ese cuerpo celeste. Por tanto, no es ninguna nave, que sepamos. Sin embargo, insisto en que los datos señalan una materia artificial en su contextura. Lo recordaré. Saldremos ahora mismo hacia allá. Espero que al amanecer estemos ya en el lugar. Si se apresuran, posiblemente antes. El camino es llano y no hay obstáculos naturales ni animales peligrosos en esa zona.
observo que podríamos llegar el más pronto, sin dar el rodeo a que nos obliga la frontera de la zona no autorizada. Bastaría adentrarse solamente un trecho corto en sus límites, ¿para qué? Permiso denegado, le dijo secamente el militar. No cruce bajo ningún pretexto la divisoria de la zona no autorizada. Es una orden, oficial Garco. Sí, señor, dijo de mala gana el joven soldado. ¿Algo más? De momento, no. Comunique en cuanto llegue. Esperamos su informe. Sí, señor, dijo, cerrando la conexión. Se quedó ante el emisor y exhaló un suspiro. Luego, miró a San. El joven suboficial hizo un movimiento expresivo de cabeza. Así son las cosas, comentó. Órdenes son órdenes, señor. No se puede hacer nada. No, claro que no, Garco se frotó el mentón, pensativo. No me gustaría verme degradado y enviado a las penitenciarias espaciales, acusado de desobediencia e indisciplina. Y menos en la zona no autorizada. Son muy rigurosos en eso. Siempre me he preguntado por qué. Yo también, confesó San, con un encogimiento de hombros. Pero no encontré respuesta alguna, señor. Nadie la sabe o no la quiere dar. Está bien. Disponga todo para partir. Usaremos las luces convencionales hasta hallarnos a distancia prudencial de ese cuerpo, sea lo que ello sea. Entonces, las apagaremos, para recurrir solamente a la luz invisible, utilizando las máscaras visuales X. Sí, señor, entendido. En un momento quedará desmontado el campamento y listo todo para partir. San era eficiente. Dio una serie de órdenes escuetas y las azules tiendas de campaña se plegaron en un instante, pasando a convertirse en una liviana carga del vehículo deslizante que llevaba consigo la escuadra de exploración. Partieron Garco y sus soldados hacia el sur. Bajo las luces de los astros nocturnos, era más amable recorrer aquel árido desierto, salpicado de peñascos negros y brillantes. Pero los expedicionarios empezaban a estar fatigados y el joven oficial lo sabía. Sin embargo, había que obedecer órdenes. Además, aquel cuerpo celeste empezaba a intrigarle, aún antes de llegar a sus proximidades. Siempre se había especulado con la existencia de humanoides inteligentes en la vecina galaxia Aquar, si por vecindad podía entenderse una distancia que la luz tardaba tanto tiempo en recorrer. A fin de cuentas, estaba científicamente demostrado por los labios de Icar que en más de 1 millón de mundos capacitados para la vida inteligente, había humanoides como ellos, viviendo una existencia similar, constituyendo sociedades y pueblos parecidos, con formas de gobierno no muy distintas a ellos. Pero la barrera insalvable del tiempo y del espacio, hacía que aquellas criaturas similares a ellos fuesen solo una convicción científica y nada más. Garco sabía que jamás nadie de Icar llegaría hasta ellos, por mucho que fuese el progreso científico en la conquista del espacio. El militar del cuartel general tuvo razón. Aún no asomaba el sol azul de Icar, cuando un soldado avisó. Estamos llegando al cuadrante 183, coordenadas 22:30. Vean aquel resplandor. Se detuvieron todos. Garco enarcó las cejas, tras ordenar que se apagaran las lámparas de luz convencional, para suplirlas por la luz invisible de los proyectores de radiación X. Todos se pusieron las máscaras cristalinas para captar esa luz no visible de forma directa y avanzaron cautelosamente en dirección al punto donde la luminosidad adquiría una rara tonalidad cárdena, fosforescente, que emergía del propio suelo pedregoso. Garco miró, pensativo, hacia un punto situado algo al oeste de la zona luminosa. Vaya, casi cae en la zona no autorizada, comentó entre dientes. Solo dista un pequeño trecho. Ahora, tened cuidado. Os quedaréis todos a distancia prudencial, sin moveros. Yo avanzaré hacia ese punto, con el analizador a distancia y el detector de radiaciones.
Usted, San, me alumbrará el camino, si esa fosforescencia no bastase, pero sin avanzar tras de mí, ¿entendido? Sí, señor, vaciló el joven suboficial. Pero no será preferible que tampoco usted se arriesgara en exceso. No tema, llegaré justamente hasta donde sea prudencial hacerlo. Si no hay radiaciones, no creo que exista peligro. Puede haber otros riesgos que ignoramos. Posiblemente. Pero antes de dar un paso en falso, me aseguraré del todo, no se preocupe. Así se hizo a partir de aquel momento. Los soldados se detuvieron cuando Garco se lo indicó, y formaron un semicírculo, a cierta distancia de la luminosidad cárdena, que ahora se veía irisada, casi fantástica. Garco avanzó, resuelto, con los aparatos medidores en sus manos. Tras él, a prudente distancia, San llevaba su lámpara de luz invisible y también un arma en su mano, una pistola de cargas eléctricas de alta tensión. Cuando el joven oficial notó que la aguja del detector se movía muy levemente, marcando un punto perfectamente tolerable de radiactividad y totalmente nulo en cuanto a otros posibles efectos de radiación cósmica, se decidió a avanzar más, haciendo un gesto tranquilizador hacia San. «Esto marcha», dijo por el comunicador acoplado a su casco de campaña. «No tema nada, suboficial San. No hay apenas radiaciones. Pero tenga cuidado con lo demás, sea lo que sea», avisó prudentemente el joven subordinado. Asintió Garco sin pronunciar palabra. En su analizador a distancia iban grabándose de forma automática todos los datos relativos a aquel cuerpo que, medio sepultado entre tierras y rocas negruzcas, despedía aquella luminiscencia fantasmal, mezcla de extraños verdes, púrpuras y amarillos. A primera vista, el objeto tenía forma ovoide y su color era imposible de apreciar, a causa de la propia luz. En su detector seguía sin mostrarse peligro radiactivo alguno. De súbito, ya muy cerca de los bordes desgarrados y agrietados del suelo desértico, donde se hundiera el supuesto aerolito, los ojos de Garco captaron algo que solo un momento antes descubriera su detector, acusándolo con una vibración súbita de la aguja. Se inclinó. Contempló, perplejo, a la claridad de la lámpara de luz invisible, a través de los vidrios plásticos de su oscura pantalla visora, una especie de cilindro de algo parecido al metal, pero totalmente mate y oscuro. No tenía mayor tamaño que una de sus lámparas portátiles. La recogió con su mano enguantada, sin que la radiación acusara peligrosidad alguna. Contempló el objeto y lo guardó, tras una corta vacilación, en el interior de uno de los bolsillos de su uniforme. Luego, resueltamente, fue hacia el cuerpo empotrado en el suelo de Iccar. Allá, en la distancia, una lividez remota anunciaba la inminente llegada del nuevo día. Para cuando el sol azul subiera hacia el cielo, él tendría ya todos los datos sobre el extraño cuerpo llovido sobre Iccar. Al menos eso es lo que pensaba Garco y lo que, sin duda, pensarían también en este momento todos sus compañeros de expedición. Pero la realidad, por desgracia para todos ellos, iba a ser muy otra. Sucedió de repente. Garco levantó los ojos al cielo, sacudido por la sorpresa y el sobresalto, cuando el bramido llegó a sus oídos y la aguja de nivel de radiaciones empezó a bailotear como enloquecida. Después, una especie de radiante chorro de luz descendió de los cielos, cegándoles casi por completo. Tras aquel torrente de claridad fantástica, una forma enorme, un inmenso cuerpo redondo, descendió a velocidad vertiginosa sobre la zona. Todos los sistemas de alerta del cuerpo y la mente del oficial Garco funcionaron al unísono. «Protegeos todos», gritó abruptamente por su comunicador, arrojándose él mismo al suelo y tirando los analizadores, para empuñar su arma más poderosa, la pistola llameante. «Alerta por si atacan, y replicada cualquier ataque». «Señor, regrese», gritó San. «O iré yo a buscarle». «Quieto donde está, San, es una orden», rugió Garco, ya tendido en tierra.
alzando su arma hacia la forma celeste que, de modo impresionante, proyectando aquel raudal de luz deslumbrante, color oro, descendía hacia él como un meteoro gigante. Alzó la mano armada, por si era atacado desde arriba, como temía. No llegó a utilizar el arma siquiera. Una especie de torrente de fuego devastador descendió del cuerpo celeste y un dolor infinito, candente, envolvió a Garco, que exhaló un alarido terrible y comenzó a revolcarse por el suelo, bañado en una especie de fantástico fuego líquido, que derritió su arma y empezó a corroer su uniforme de fibras metálicas. San ordenó abruptamente a los soldados, horrorizados a la vista de la agresión de que era objeto su jefe. Fuego todos a la vez. Atacad a esa nave, destruidla si es posible. Y él mismo dio ejemplo, alzando su pistola eléctrica, que descargó sobre el gigantesco cuerpo celeste. Ocurrió algo increíble. Este repelió el disparo, soltando la descarga en tal forma, que su fuselaje todo se cubrió de centelleos y chispazos, sin acusar el efecto lo más mínimo. En réplica inmediata, el enorme disco volador, en tanto descendía vertiginoso hacia el suelo de Iccar, vomitó por sus invisibles troneras un verdadero alud de rayos luminosos y mortíferos. Los soldados de la escuadra de Garco empezaron a caer fulminados, aniquilados por el terrorífico artefacto aéreo. Revolcándose entre la sensación espantosa de abrazamiento total, el oficial Garco, jefe de escuadra de las fuerzas reales de Iccar, contemplaba despavorido el horrible caos acaecido entre sus hombres, la masacre devastadora que los misteriosos rayos surgidos de la aeronave provocaba en el grupo de sus soldados. Todos estos, luchando desesperadamente contra lo imposible, contra la fuerza devastadora de la gran nave circular, caían uno tras otro, revolcándose en el suelo, antes de quedar inmóviles, medio calcinados bajo el uniforme de fibras metálicas con el que en vano pensaron protegerse. Por su parte, San luchó por eludir el ataque desde el aire, pero le fue totalmente imposible lograrlo. Porque otro de aquellos mortíferos rayos llegados desde la enorme nave que flotaba sobre el suelo del planeta, alcanzó de lleno su figura, envolviéndola en una repentina luminosidad cegadora, que luego se extinguió, junto con la propia vida del joven San. El cuerpo de este, desprovisto de todo signo de vida, se derrumbó sobre el yermo suelo para siempre. Ni una sola fibra de su ser se movía ya. La muerte de San, tras ver morir a su escuadrón de hombres, dejó al dolorido Garco realmente petrificado. Aquel dolor laceraba todo su ser, estaba envuelto en las pavesas del uniforme y sentía sobre su piel una sensación ardiente, angustiosa. Se miró brazos, manos y piernas, descubriendo en ellos terroríficas llagas, tremendas zonas descarnadas, que parecían humear, víctimas de un corrosivo desconocido. Finalmente, mientras ese mismo dolor físico le agotaba y hundía, alcanzando en brutales oleadas hasta lo más recóndito de su cerebro, advirtió borrosamente cómo la nave circular descendía más aún, levantando oleadas de polvo sobre la superficie de Iccar y su parte inferior, como una enorme compuerta, se abría, dejando ver un interior luminoso, blanco y aséptico, que actuando al estilo de una gigantesca ventosa absorbía al meteoro luminoso hundido en el suelo desértico. Este cuerpo desconocido se elevó bruscamente entre un temblor de la tierra, elevándose hacia la compuerta, donde penetró rápido, cerrándose luego la misma y engullendo así con matemática precisión al cuerpo cósmico. Luego, la supernave emitió un sonido sibilante, estruendoso, que hizo temblar el suelo del planeta. Y con una velocidad inconcebible, como un repentino ramalazo de luz, que pronto se fundió con el centelleo lejano de las estrellas, como un remoto astro más, se perdió allá en la distancia, en el cielo sin fin, hasta ser solo una estela de luz entre las nebulosas de las galaxias.
Abajo, en Iccar, rodeado de cadáveres horriblemente calcinados, el cuerpo moribundo del joven oficial Garco se debatía en una lenta y dolorosa agonía que, implacablemente, le iba aproximando más y más a las eternas negruras de la muerte. Nada, señor. No hay señales de la patrulla del oficial Garco. No responde nadie a las llamadas. El general Chenot escuchó en silencio, moviendo la cabeza afirmativamente. Luego, tomó su propio comunicador y marcó las teclas rojas. Era el número directo del rey de Amoora. ¿Sí? Contestó una voz. Dependencias de su majestad. Informe urgente, dijo el general Chenot, sordamente. Patrulla desaparecida en misión exploratoria en el cuadrante 183. Detectada presencia de aerolito o meteoro en esa zona. Posteriormente, las pantallas detectaron la llegada y alejamiento de un enorme cuerpo llegado del cielo a velocidad superlumínica. Cuestión de instantes permaneció en la zona. Hay indicios fuertemente radiactivos. Y también señales de armas letales de gran poder. Las computadoras preparan datos de emergencia. No hay señal de vida alguna. Han debido ser diezmados. El cuerpo celeste no se detecta. Comprendido, dijo la voz. Informó a su majestad inmediatamente. Esperen instrucciones de emergencia. Preparen flotillas de naves de combate especiales. Sí, conforme, el general colgó, con expresión preocupada. Luego, se volvió hacia el oficial que entraba en esos momentos en su despacho, trayendo consigo una cinta magnética con la traducción del lenguaje cibernético. Señor, los datos de la computadora, dijo el oficial. El militar de alta graduación leyó el texto. Su ceño se arrugó, preocupado. Nave superlumínica, procedente de la galaxia Quar. Velocidad 10 veces, o más, superior a la de la luz. Sistema de propulsión desconocido. Un meteoro de materia artificial, posiblemente de idéntico origen. Vidas humanas en la zona, totalmente aniquiladas. Leves indicios vitales en una sola persona. Se extinguen por momentos, lo cual indica agonía lenta del único superviviente. Armas utilizadas de naturaleza desconocida. Gran poder destructor. Imposible detectar punto de origen de las naves, dentro de la gran galaxia de Aquar. Eso era todo. Y era suficiente por sí solo, pese a su inquietante vaguedad. El general Chenot pulsó los botones rojos de nuevo, al tiempo que oprimía la tecla de emergencia general. Apenas fue informado el rey de Amoora, una orden escueta brotó de los comunicadores. Envíen naves de combate a la zona. Exploren la galaxia Quar. Traten de rescatar con vida al superviviente. Es preciso averiguar de dónde procede la agresión y actuar en consecuencia. Era la señal de alarma general. Momentos más tarde, todos los sistemas de programación de órdenes emitían los mensajes reales en el planeta Iccar. Las flotillas de combate sobrevolaron las zonas inmediatas a la frontera de la zona no autorizada, transmitiendo sus informes sobre el dantesco panorama de la llanura desértica, salpicada de cadáveres, en torno al amplio cráter abierto por la primera de las misteriosas naves u objetos espaciales. Pero allí todos estaban muertos. Nadie había sobrevivido al ataque cósmico. Cuando se transmitió el número de víctimas, faltaba uno de los cadáveres. El oficial Garco no figura entre los muertos. Y tampoco se capta su presencia, vivo o muerto. Desaparecido, murmuró el general Chenot, al ser informado. Eso puede significar que esa gente, sea quien sea, se llevó consigo a Garco. ¿Qué otra explicación puede haber para explicar su desaparición? Aparentemente, no había ninguna otra. Pero el general Chenot se equivocaba. El jefe de escuadra Garco no había sido raptado por los hipotéticos ocupantes de la gran nave nodriza bajada del cielo. Tampoco figuraba entre los cadáveres. Ni se le veía por parte alguna.
Sin embargo, el oficial Garco aún vivía. Solo que estaba más allá de la zona de detección de las flotillas reales. Estaba en el lugar prohibido, a donde no penetraban las aeronaves de Amora. Estaba dentro de la zona no autorizada. Y allí no llegaban los detectores. Pronto comprendió por qué, pese a que no se sentía en el estado idóneo para darse cuenta de muchas cosas. Se tambaleaba, agonizante, su piel abrasada, su carne en vivo, sangrante y quemada, corroída en algunos puntos de su joven y atlética figura. Los cabellos casi plateados, lisos y largos, le cubrían en parte su rostro desfigurado por las heridas y quemaduras. Notaba que su vida estaba terminando. Ya poco le podían importar las indisciplinas, las prohibiciones, los quebrantamientos de normas y todo eso. Le esperaba el fin, la muerte. Allí ya no había castigos ni represalias posibles. Allí todo se terminaba. Ni siquiera sabía por qué se arrastró, con sus últimos afanes, hacia la divisoria prohibida, hacia la región donde jamás nadie penetraba, por estricta orden real. Siempre había sido un fiel súbdito de su majestad, el rey zar de Ictar. Ahora ya no importaba eso demasiado. Estaba fuera del alcance de la autoridad real. No se sentía menos real por el hecho de haber cruzado la barrera imposible. Al principio, ni siquiera notó que lo hubiera hecho. Hasta que las emanaciones extrañas del terreno, despidiendo vaos amarillentos entre las grietas de un suelo pedregoso, le revelaron que estaba en un lugar diferente a los demás. El aire olía a algo indefinible y unas radiaciones singulares parecían electrificar la atmósfera, haciéndola tensa y enervante. Miró atrás. Una especie de neblina le separaba ya del otro lado. ¿Por qué? Antes no había captado esa especie de bruma azul que brotaba del suelo y parecía formar en el aire mismo una tenue e impenetrable cortina, la más sorprendente frontera entre lo conocido y lo ignoto. No es posible, jadeó, sintiendo que desfallecía por momentos. Antes todo era igual. No había diferencias, no había niebla alguna. ¿Qué es lo que ha sucedido para que todo cambie, apenas salvada esa frontera invisible? Eran preguntas sin respuesta, simples divagaciones que nadie iba a resolverle. Estaba solo, en una tierra hostil y misteriosa, donde no se permitía a nadie entrar. De la que, posiblemente, nadie jamás salió tampoco. Tropezó en una de las grietas del duro terreno y cayó de bruces. Sintió brotar un humo cálido de las entrañas de Ictar. Le provocó aún más dolor en sus terribles heridas sangrantes. Pero ya todo daba igual. Era tal su sufrimiento, que no le importaba demasiado sufrir aún más, antes de hundirse para siempre en la eterna oscuridad de la inconsciencia total. Haciendo un tremendo esfuerzo, se irguió, logrando arrastrarse una distancia más amplia, no supo exactamente cuánta. Pero de súbito, sus pies perdieron contacto con el terreno firme, supo que se deslizaba hacia un abismo y luego sintió que rodaba rampa abajo, inexorablemente. El dolor fue tan lacerante esa vez, que notó que perdía el conocimiento, seguramente de un modo ya definitivo. De una forma confusa, se dio cuenta de que se estrellaba en algo, seguramente en una superficie líquida, porque su cuerpo se sumergió al tiempo que la oscuridad total envolvía su mente y sus sentidos. Y todo terminó para Garco, oficial de las fuerzas reales de Amora, en el planeta Ictar. Tal vez el anciano de larga barba blanca era el hacedor de todos los mundos de la creación. Quizá era este el reino del eterno, más allá de la vida. No podía ser de otro modo, pensó Garco. Así supo que pensaba. Tal vez se podía pensar en el mundo de los muertos. El anciano aparecía como en una luz nebulosa, sonriente y afable ante él, igual que si le dieran la bienvenida. Tenía los ojos muy claros, el rostro noble y la figura alta y delgada, envuelta en una túnica dorada que aún le hacía parecer de mayor estatura. Se movió hacia él. Le saludó con voz muy dulce. Bienvenido. Invulnerable.
invulnerable, repitió él, sin entender nada. Y también supo que podía hablar. ¿Hablaban también los muertos? El anciano se aproximó a él. Sus manos se alzaron en gesto protector y afable. Eran largas, huesudas, ágiles. Estás en la zona no autorizada. En el mundo prohibido de Ictar. Entraste en él y tu destino ha cambiado. Ahora eres un hombre diferente. Muy diferente, y su sonrisa era un verdadero enigma. Diferente, un hombre, siguió repitiendo Garco las dulcísimas palabras del misterioso anciano. No comprendo. ¿No es esto, la muerte? La muerte. Sonrió su interlocutor, negando suavemente con la canosa cabeza venerable. No, amigo mío. Por el contrario. Esto es, la vida. No puedo entenderlo, mis heridas, mi agonía, ya no siento el dolor. Alzó los brazos. Atónito, observó la piel de ellos, de sus manos. Luego, incrédulo, se miró las piernas, el resto del cuerpo. Tocó su rostro, poco antes tumefacto, sangrante y corroído por el arma letal de la supernave. No tenía nada. Absolutamente nada. Estaba totalmente sano. Ileso. Como si nada hubiera sucedido. Imposible, jadeó. No he podido sanar, no puede haber sucedido esto. ¿Es que estos son los sueños del gran tránsito al más allá, anciano? Te dije que esto nada tiene que ver con el más allá. Por el contrario, esto significa vida. Una vida distinta de la que conociste hasta ahora. Algo que está vedado a quien no se atreve a cruzar esa frontera. Y eso ha sucedido así durante milenios enteros. Cientos de generaciones nos han recluido en la zona no autorizada, y aquí existimos, al margen de los demás seres de Ictar. Porque tú, agonizante, entraste aquí, contra todas las órdenes recibidas. Ni yo mismo sabría responder a eso. Fue algo superior a mi voluntad. Quizá el afán de luchar contra lo imposible, o de conocer lo desconocido, cuando tenía que morir, volvió a mirarse su piel regenerada, sin una señal, sin una simple cicatriz, sin nada en absoluto que recordase su espantosa agonía. Pero esto, ¿cómo pudo suceder, noble anciano? Tú mismo elegiste tu destino. Caíste al lago de la eternidad. El lago de la eternidad. Pestañeó el joven oficial. Te sumergiste en él. Fue el azar, pero ese azar te concedió lo que a muy pocos les está permitido. Esas aguas mágicas renovaron tu cuerpo. Y te concedieron el gran don que te hace diferente a los demás mortales de tu mundo. Ahora, eres realmente invulnerable. Invulnerable. Yo. Exacto. Ningún otro mortal podrá causarte herida mortal alguna. Nadie podrá vencerte en lucha. Vivirás incólume hasta que la vejez termine con tu existencia como ley de vida que es. Pero nada más. Sin heridas, sin dolor y sin daño. Cuando una arma te hiera, la herida se cerrará inmediatamente, sin dejar huella alguna. Sea cual sea su gravedad. Cielos, eso parece imposible, un absurdo, una fantasía inalcanzable. Tú la alcanzaste, sonrió el anciano. Yo, Vulcan, el más anciano y sabio de toda la zona no autorizada, así te lo aseguro y por los dioses de Ictar te lo juro. Pero, ¿qué significó siempre, realmente, esa expresión de zona no autorizada? Porque todo aquí parece diferente, y porque apenas se cruza su barrera, parece haber una muralla de niebla que separa esta región del resto del planeta. Eso es lo que más me intriga, noble anciano Vulcan, si ese es tu nombre. Lo es, muchacho, asintió el venerable hombre de la barba larga y nevada. Y lo que me preguntas es largo y difícil de explicar. Forma parte de nuestra propia historia y de aquello a que fuimos condenados por nuestro pasado.
ese invisible muro que no aciertas a vislumbrar desde el exterior, pero que al penetrar aquí te aleja más de tu propia zona. En apariencia no es sino el que los propios dioses establecieron para separarnos de todo lo que antes constituyó nuestra existencia, el planeta Ixcar y la vida en él. ¿Es como un castigo? Algo así. Un largo y terrible castigo que tus gobernantes no ignoran. Por eso se deben cumplir las leyes por encima de todo y no atravesar nunca esta frontera. Así se hizo hasta hoy. Y yo he quebrantado esas leyes. Así es. Tú las quebrantaste. ¿Sabes cuál ha sido siempre el castigo de quien tal cosa hizo? Laguna, muerte. Sugirió Garco, temeroso. No, negó suavemente el anciano. Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Es algo diferente. Quizá peor. Se quedaron aquí para siempre. Pero se convirtieron en seres sin alma y sin sensibilidad, en auténticos autómatas humanos, por el resto de sus vidas. Olvidaron todo. ¿Quiénes eran, lo que fueron, el hogar, los seres queridos o la existencia que dejaron al otro lado? Yo, entonces, debo ser castigado también así. Tú eres diferente. No entraste aquí por curiosidad ni por desobediencia a las leyes. Entraste agonizante, ibas a morir en lo desconocido, simplemente. Y así hubiera sido, de no disponer la suprema voluntad de nuestros dioses que rodases por aquella pendiente, para ir a caer al lago de los manantiales luminosos de la suprema fuerza. Es decir, al lago de la eternidad, del que yo soy guardián. Yo, Vulcan, el viejo guardián de la vida y de la muerte, el más sabio entre los sabios de la zona, te anuncio que ese baño mágico en las aguas bendecidas por los dioses, ha dado a tu cuerpo nueva vida y nueva fortaleza. Que eres realmente invulnerable en la guerra, en el duelo con otros seres, por poderosos que sean. Pero, como nada en la existencia del hombre es perfecto, existe también un fallo en ti. Un fallo. Un error, una imperfección. Esas aguas mágicas que te han devuelto la vida y te han dado la fortaleza suprema, no pueden evitar que tengas esa debilidad, un punto flaco, por el que puedes ser fácilmente vencido. ¿Cuál? Se interesó Garco, todavía sumido en el estupor profundo de aquella extraña, fantástica experiencia que estaba viviendo. El rostro venerable se tornó hermético, lleno de enigmática inexpresividad. Alzó sus manos delgadas y huesudas, en un ademán inconcreto. Eso deberás de descubrirlo tú mismo, por tus propios medios, llegado el momento. Y si ello sucede cuando esté a punto de ser vencido, y me vencen, realmente, entonces, morirás sin remedio. El que sea más fuerte que tú te matará. Es ley de vida. Ley de guerra. Tu piel adoptará el color y el aspecto de los invulnerables y todo ser viviente, todo guerrero, todo luchador, ansiará vencerte, derrotarte y aplastarte, para ser así llamado el que venció al invulnerable. Esa será tu gran ventaja, pero también tu cruz. Tendrás que enfrentarte a muchos peligros, vayas a donde vayas. Y si, por desgracia, tu punto débil no es superado por tu voluntad, que es la única capaz de protegerte, habrá sido tu fin. Estás ya advertido. Piensa en ello y vigila. Vigílate siempre a ti mismo, muchacho. Así lo haré, prometió Garco, irguiéndose en medio de aquella neblina luminosa que les envolvía a él y al viejo guardián de la vida y de la muerte, el anciano Vulcan. Neblina que todo lo difuminaba, que no mostraba formas concretas o materiales, como si la zona no autorizada fuese un mundo fantasmal, hecho de brumas y de sugerencias, de intuiciones y de inconcreciones, de nada real, corpóreo ni tangible. Y tal vez en el fondo era así. Garco aún lo ignoraba todo sobre aquella región misteriosa del planeta. Algo le decía que su obligación era seguir ignorando. Que los dioses no querían mostrar el mundo desconocido a ojos de un extraño, aún después de haberle concedido el preciado don de la invulnerabilidad. Bien. Entonces, muchacho, vuelve si quieres a tu propio mundo.
Eres libre de hacerlo y no pienses nunca más en volver aquí. Pero si alguna vez estás en peligro o sientes necesidad de una ayuda que te apoye en alguna noble acción, te halles donde te halles, llámame. Llamarte. Sí. Hazlo. Y yo acudiré a ti, no lo dudes. Yo, Vulcan, escucharé tu llamada, sea desde donde sea, tenlo por seguro. Ahora, adiós. Es el momento de despedirnos. Y la figura de Vulcan se hizo borrosa, hasta que su rostro noble se difuminó y su cálida sonrisa se hizo una vaga sombra, que las brumas luminosas absorbieron, estando pronto rodeado de tales brumas y nada más. Solo en la zona no autorizada. Echó a andar, seguro del camino que recorría, extrañamente orientado dentro de la niebla de luz, hacia alguna parte. Su paso era firme y elástico. Su voluntad era férrea. Así alcanzó el límite de las brumas. Y cuando lo hubo pasado, se encontró en un desierto de negras rocas, donde se abría un enorme cráter oval, bajo un cielo frío y estrellado, en una soledad impresionante, gélida. Había vuelto a Icar. Había vuelto a la vida normal. Se miró, sorprendido, la piel de su cuerpo. Notó su extraño tinte azulado, tenue. Recordó las palabras del venerable sabio, tu piel adoptará el color y el aspecto de los invulnerables. Se tocó la epidermis. Dura y tensa como el acero. Sus tendones parecían cables. Sus músculos, fibras metálicas bajo la piel indestructible. Era un verdadero ser de excepción. Un hombre invencible. Pero debía de recordar algo, tenía un punto, uno solo, vulnerable fácilmente. Y no sabía cuál era. Sus dedos recorrieron toda la superficie de su cuerpo, lenta y pausadamente. No encontró la menor señal de zona vulnerable. Todo su cuerpo, sus manos, sus piernas y pies, su cabeza, su rostro, eran iguales. Con aquel leve tono azulado, con aquella dureza de metal viviente. Y sin embargo, sabía que Vulcan no había mentido. No podía mentir. El punto débil existía, pero ¿dónde? ¿Cuál era su naturaleza? Recorrió el amplio desierto en varias direcciones, sin hallar rastro alguno de vida humana. Tampoco los cadáveres de sus soldados, ni del suboficial San. Sin duda, habían acudido las tropas reales llevándose consigo los cuerpos, sin encontrar el suyo propio. ¿Cuánto tiempo, del planeta Icar he pasado en la zona no autorizada, aunque a mí me haya parecido solamente unos instantes? Se preguntó a sí mismo con perplejidad. Allí todo es diferente, incluso el tiempo. Lo cierto es que estaba solo. Solo en el desierto, bajo la noche fría y estrellada. Las lunas de Icar iban asomando por el horizonte, como única compañía. Y, de repente, supo que no estaba solo, pese a la desértica extensión que le rodeaba. Supo que algo o alguien le vigilaba desde alguna parte a donde él no alcanzaba con sus sentidos. Sobresaltado, levantó la cabeza. Miró al cielo estrenado. Entonces descubrió a la nave negra. Era pequeña, pero de fantástica estructura y velocidad increíble. Como una centella de luz se le venía encima desde los remotos confines de aquellas galaxias que, en la noche de Icar, eran solo manchas nebulosas de luz, salpicadas por el destello frío de los grandes soles de sus sistemas. La nave negra era silenciosa e infinitamente más veloz que la luz. Garco estuvo seguro de que invirtió un tiempo fugaz en salvar el hiperespacio, saltando de una galaxia a otra. Además, era una nave de guerra. Quedóse flotando en el aire, sobre el suelo de Icar, a una altura considerable, como un monstruo mecánico acechando algo. Acechándole a él. Una rara clarividencia dominaba sus pensamientos. Garco estaba sorprendido de sí mismo, de la nitidez con que podía ver e intuir las cosas ahora. Parecía ser otro hombre.
sobre todo, cuando había peligro. Y ahora, el peligro estaba allí, flotando sobre él, en la nave negra. No tenía arma alguna en su mano. Sin embargo, no sintió miedo cuando una especie de compuerta se abrió en la nave negra, de forma alargada y compleja, vomitando un torrente de luz, como una ancha cinta luminosa. Por ella, como si se deslizaran sobre un camino inmaterial, empezaron a descender las criaturas. Eran humanoides. Pero eran extraños. Alucinantes. Garco los contempló estupefacto, mientras ellos descendían por la rampa de luz inmaterial, dirigiéndose hacia la superficie. Dirigiéndose hacia él. Pequeños. No mayores que niños. Como enanos, pero anchos y recios, provistos de armaduras flexibles y articuladas, de un negro material brillante que, sin embargo, no era metal. Pero que sin duda era tan fuerte y resistente como el mismo acero, aunque mucho más flexible y moldeable. Sobre sus cabezas achatadas, una especie de cascos remataban su feo aspecto. Por rostro, eran simples pantallas de metal oscuro, con una rejilla y un par de círculos fosforescentes, por donde debían de ver sus ojos. Llevaban guantes del mismo material negro y flexible. Y en sus manos vigorosas, armas. Armas letales, posiblemente tan devastadoras como las que anteriormente aniquilaran a su patrulla, desde la gigantesca nave nodriza. Armas que él desconocía. Miró sus manos desnudas. Ni siquiera conservaba un arma para defenderse. Pero el anciano Vulcan había dicho que él era invulnerable. Ahora había llegado el momento de demostrarlo. Miró serenamente a los que descendían. Al menos eran 2 docenas. Y él estaba solo. Solo e inerme. Extraña lucha aquella. ¿Cómo diablos, pensó, podía conservar en tales condiciones su fantástica invulnerabilidad? Los humanoides en negro uniforme tocaron el suelo. Sus movimientos se hicieron más rápidos y ágiles. Evidentemente, la luz proyectada en el cielo era un sendero, una vía para descender a tierra sin necesidad de otros medios. Oyó sus gritos guturales. Se dispersaron en torno suyo, formando un círculo amplio y amenazador. Las armas centelleantes, de vivo color púrpura, se dirigían hacia él y estuvo seguro de que le conminaban, antes de decidirse a abrir fuego, aniquilándole sin contemplaciones. Interiormente, se preguntó por qué guardaban con él tales miramientos. La respuesta le llegó en el acto, en forma de una serie de sonidos guturales, metálicos, que brotaban de detrás de una de aquellas pantallas o máscaras de metal oscuro, que hacían las veces de rostros. Sonidos que algún procedimiento técnico de traducción de palabras y de expresiones extranjeras, convirtió en frases inteligibles para él. Entréganos el cilindro, Icariano, y nada te sucederá. Es una orden. ¿Una orden de quién? Quiso saber Garco, levantando también su voz con potencia. Sabía que ni ellos hablaban su lengua ni él la de aquellos. Pero sin embargo, esa especie de transmisión traducida del lenguaje que se producía entre él y los visitantes del espacio, les hizo comprender también a ellos. Del emperador Ock, el señor de las sombras de Sal. ¿Y quién es el emperador Ock? El que reina sobre todos en el planeta Sal, del sistema solar de Ulco, en la gran galaxia ML1.101, llamada también de Aquar. La galaxia de Aquar, repitió sordamente Garco. ¿Por qué vinisteis a destruirnos y por qué habéis vuelto ahora para amenazarme a mí? Tuvimos que hacerlo. Los guerreros cibernéticos tenían por misión rescatar la nave mensajera de la Reina Negra, caída por accidente en este mundo vuestro. Entonces aparecieron los soldados y hubo que aniquilarlos, para rescatar la nave perdida sin problemas. Pero ese rescate ha sido inútil, puesto que el cilindro sigue sin aparecer. Hemos sabido que lo tienes tú. El emperador Ock desea que se lo devuelvas inmediatamente. ¿Qué cilindro es ese? Fingió Garco.
No mientas. Está contigo. Tú lo posees. Es absurdo. ¿Cómo puede saber eso vuestro emperador Ok? Él lo sabe todo. El señor de las sombras de sal tiene un solo ojo, pero alcanza remotos confines. Él nos envía para recuperar el cilindro. Para ti, nada significa. Es un mensaje entre reyes y dioses de nuestro planeta. Entrégalo. ¿Y si realmente tuviera ese cilindro y no quisiera entregarlo, qué sucedería? Morirías. Tendríamos que aniquilarte. Tanto vale. Para ti, nada. Para nosotros, mucho. Es un mensaje de la Reina Negra al dios Akuok. Solo ellos pueden poner sus ojos en ese mensaje. El que lo profanase sería culpable de sacrilegio. Y serla destruido inexorablemente. Retener ese mensaje es también delito castigado con la muerte. Entrégalo, Icariano, y ve en paz después. La mente de Garco se había vuelto singularmente lúcida. Leyó en las mentes ocultas de aquellos humanoides de rostro metálico. Supo inmediatamente que eso era mentira. Le estaban engañando cínicamente. La orden era recuperar el cilindro. Después, ejecutar al Icariano, por dócil que se hubiera mostrado. Él debía de morir de todos modos. Pero no querían destruirlo, destruyendo a la vez el cilindro misterioso. Ahora recordaba haberlo recogido del suelo, junto a la nave oval abatida en Iccar, antes de la masacre de sus hombres a manos de las poderosas armas manipuladas desde la nave, nodriza por los llamados guerreros cibernéticos, posiblemente robots, a juzgar por su nombre. No, negó rotundamente. No entregó el cilindro. Responded eso a vuestro emperador, no entregaré nada, ¿por qué pensáis matarme de todos modos? Hubo un breve desconcierto entre los extranjeros. Captó murmullos ininteligibles entre ellos. Uno, el de más autoridad sin duda, que llevaba en su casco un distintivo luminoso, avanzó unos pasos hacia él. En su mano, una especie de tubo escarlata brillante, le encañonó. La voz llegó chirriante, áspera y amenazadora. Por última vez, Icariano, le conminó. Si te niegas, tu aniquilamiento será espantoso. Tus átomos se dispersarán, pulverizados por esta arma, el tubo de no morir. Pero no es una destrucción normal, porque cada átomo tuyo seguirá sufriendo dolores eternos, perdido en la nada, hasta el fin de los tiempos. La perspectiva no era muy halagüeña, pero Garco no sintió miedo. Avanzó resueltamente hacia el oficial de cuerpo de escarabajo, pequeño, achaparrado, negro y brillante. Los discos fosforescentes de sus ojos fulguraron amenazadores. Destruirás al mismo tiempo el cilindro, sonrió Garco. Tu arma lo desintegra todo. Los átomos de un cuerpo humano, y los de cualquier otra materia. ¿Qué dirá tu emperador cuando sepa que destruiste el mensaje? El oficial vaciló. Pero al dar Garco otro paso, alzó el tubo escarlata con fría decisión. Cumplo órdenes, dijo. Debo destruirte, si te niegas a obedecer. Muere, Icariano. El emperador perdonará mis actos. El tubo escarlata proyectó un repentino chorro huracanado sobre él. Era un potente rayo de luz desintegradora, que alcanzó el torso de Garco violentamente. Este notó una sacudida, una convulsión poderosa, como si de repente una fuerza devastadora desgarrase todas las fibras de su ser, en violento estallido. Pero pese a la impresión angustiosa, nada sucedió en su cuerpo, ante el estupor infinito de los pequeños guerreros del espacio, que comenzaron a gritar y a agitarse, con sobresalto. Lo peor sucedió después. Porque el chorro de luz desintegradora, al chocar con el cuerpo de Garco, rebotó violentamente y se dispersó en docenas de haces, que fueron a buscar los cuerpos de negra armadura y rostro metalizado, pulverizándolos en una devastadora oleada, que él mismo contempló con incredulidad.
había rechazado el rayo desintegrante y este había ido a parar a sus propios enemigos, aniquilándoles y convirtiendo sus chaparros cuerpos monstruosos en simples átomos que vivirían y sufrirían por una eternidad. Pronto en torno a él no quedó absolutamente nada con vida. Ni siquiera nada material. Alrededor de la figura levemente azulada del joven oficial de cabellos plateados, los cuerpos humanos se habían disuelto como simple vapor. No quedaban huellas de armas ni de armaduras. Nada en absoluto. Como si jamás hubieran existido. Pero existieron. Allá arriba, flotando inmóvil sobre su cabeza, seguía la nave negra, con su luminosa compuerta abierta, esperando en vano el regreso de sus belicosos ocupantes. Garco tuvo una idea repentina. Sin saber exactamente la razón, la puso en práctica. Se aproximó al rayo de luz que, descendiendo de la negra nave, tocaba el suelo del planeta Ictar. Notó inmediatamente, apenas le tocó aquella luz extraña, que se tomaba ingrávido, que podía flotar en el aire, que era capaz, si lo deseaba, de elevarse y elevarse, siguiendo siempre el sendero vertical de luz, hasta la propia nave. Sin temor alguno, así lo hizo. La compuerta luminosa le engulló. Y se encontró dentro de una amplia cámara circular de controles y mandos, absolutamente vacía. Al parecer, la totalidad de los ocupantes de la nave negra habían descendido al suelo para destruirle, una vez recuperado el misterioso cilindro. Garco recorrió toda la sala, se asomó a diversas dependencias, todas muy bien iluminadas, con muros, suelos y techos blancos y luminosos, que convertían el interior de la nave en un raudal de luz. Paneles, computadoras de extraña estructura, cuadros de control, pantallas y cuanto precisaba una nave para viajar por el espacio, se mostraba ante sus ojos maravillados. Por vez primera, Garco conocía una nave interestelar, una auténtica estructura mecánica llegada de otra galaxia. Quizá una nave ultralumínica, capaz de salvar distancias fabulosas en breves instantes. Estaba dentro de un cuerpo celeste llegado de millones de jornadas, luz de distancia, pensó admirado, rozando con sus dedos, suavemente, todo aquello que le fascinaba. Luego se acomodó en un asiento mullido, blanco, deslumbrante, situado ante el complejo cuadro de mandos. Fue como flotar dulcemente en el vacío. A la claridad intensa y aséptica del interior de la nave negra, extrajo de su uniforme el enigmático cilindro por el que tantas personas, al parecer, habían muerto. Lo examinó curioso. Parecía no tener abertura alguna en su metálica superficie. Pero, evidentemente, en alguna parte debía de haber algo, para mostrarse los extranjeros tan interesados por él. Repentinamente recordó algo. Miró en derredor. Clavó sus ojos en el compartimiento situado junto a una blanca computadora de complejos mecanismos, paneles parpadeantes, pantallas y teclados. El compartimiento era cilíndrico, y de idénticas dimensiones al objeto que él tenía en sus manos. Se incorporó, aproximándose al mismo. Introdujo el cilindro allí. Encajaba perfectamente. Luego, al no suceder nada, contempló la gran profusión de botones y teclas de colores, algunas con numeraciones y signos extraños. Observó que solamente había una tecla roja, mayor que las demás. Probó fortuna y la presionó. Dio resultado. La pantalla se iluminó de repente con una luz verde, fosforescente. La gran máquina emitió un suave zumbido. Y sobre la pantalla comenzaron a surgir imágenes. De algún lugar, brotó sonido. Palabras ininteligibles, que Garco no entendía en absoluto. Observó otra tecla de color verde, sobre la que había trazado un dibujo significando dos cerebros diferentes, de seres humanoides, y una especie de onda entre ambos. La presionó, llevado por una intuición súbita. También resultó aquello. De súbito, los sonidos se hicieron inteligibles por completo. Un traductor automático interno se debía ocupar de adaptar los sonidos a su comprensión.
El lenguaje estaba siendo traducido perfectamente por la máquina. Garco, atónito, escuchó, mientras las imágenes, en la pantalla, completaban el extraño mensaje que resonaba ahora en sus oídos. Y así, oh diosa Quoc, señor de la sensualidad, yo, la insigne reina negra moldava, de Sal, aliada y amiga del poderoso emperador Uk, señor de las sombras de Sal, hijo de los dioses galácticos de Aquar, te envío con este mensaje el anuncio de que la hermosa doncella elegida para el supremo sacrificio durante el gran torneo de las estrellas, está ya en camino y pronto llegará a tus dominios. Ha sido elegida para el alto honor de desposarse contigo, ser tuya y luego morir en el altar de los supremos sacrificios rituales, la más bella y joven de las criaturas de Sal. Yo, oh diosa Quoc, te puedo anunciar que la dulcísima belleza de la doncella Amasia será el placer para tus sentidos, y luego será el deseado objeto viviente de sacrificio que tus divinidades anhelan en la gran fiesta de los pueblos de la galaxia de Aquar, que conmemorará nuestro milenio de ultracenturias. Ve las imágenes de la hermosísima y dulce doncella Amasia y comprenderás que he sabido elegir y que tú, Dios entre los dioses, me tendrás que considerar la más fiel, abnegada y entusiasta de todos tus siervos y creyentes. Apenas si Garco escuchaba las palabras, fascinado por la visión multicolor y estereoscópica que aparecía en la pantalla, mientras el cilindro giraba en su compartimiento electrónico. La mujer más bella y fascinante que jamás imaginara, estaba ahora en pantalla, encadenada y entre soldados como aquellos a los que él acababa de destruir, con expresión dulce y resignada, sometida sin duda al sacrificio que anunciaba aquel mensaje entre una reina y una deidad de la vecina galaxia. Garco no daba crédito a sus ojos. Nunca una mujer fue más delicada, bella y cautivadora que aquella. Joven, muy joven, casi una adolescente. De figura escultural, de piel suave, de cabellos de color de la miel, larguísimos y sedosos, de inmensos y tristes ojos verdes, de boca delicada, de formas suaves y turgentes, de armoniosas líneas que sus ropas rituales, con signos cabalísticos, no ocultaban a la admiración de Garco. Y aquella creación humana, aquella criatura bellísima y seductora, iba a ser brutalmente sacrificada, entregada a un dios sensual para la posesión, y, posteriormente, sacrificada en un altar de ritos que él imaginaba siniestros y crueles. La imagen de la fascinante cautiva se borró de la pantalla. Apareció la efigie de una mujer muy distinta. Altísima, morena, de piel de bronce vivo, cabellos negrísimos, casi azules, ojos dorados y fríos, ropajes negros, siniestros, manos largas y marfileñas como las de una hermosísima bruja, expresión maligna, casi diabólica, la reina negra de Sal, la cruel y hermosa moldava, que firmaba aquel mensaje de entrega al dios Quoc. Era ella, sin duda alguna. Como una despedida para el destinatario de aquel mensaje que nunca llegó a su destino. Porque Garco oyó simultáneamente las palabras en el traductor magnético. Ahora, oh diosa Quoc, solo me queda darte las gracias por el alto honor de haberme solicitado a mí a la doncella del sacrificio de estos festejos, y confío en que, antes de su muerte sagrada, la doncella Amasia sepa darte la felicidad que tus sentidos reclaman, en la que será, a la vez, noche triunfal y noche de sacrificios a los dioses de Aquar. Tu fiel creyente, Moldava, la reina negra. Terminó el mensaje. Iracundo, Garco vio desaparecer las imágenes de la pantalla. Accionó la computadora, volviendo atrás dichas imágenes, cortó el sonido y dejó solamente la imagen de la doncella, congelándola. Contempló más minuciosamente la belleza increíble de aquella criatura situada en remotos confines, a los que él nunca podía soñar en llegar con los medios de Ictar. Las galaxias vecinas eran inaccesibles para cualquiera. Solo un vaho luminoso en el cosmos. Y estrellas en las frías noches del norte del planeta. Con los medios de Ictar. La idea le asaltó súbitamente,
como una centella de luz que alcanzase el fondo de su cerebro. No, claro. Con los medios de Icar, llegar a galaxias lejanas era un sueño imposible. Pero aquella nave negra, aquella nave había llegado de esa galaxia. ¿No podía también regresar? Oh, si conociera yo estos mecanismos tan complicados, susurró, mirando con desesperación los complejos sistemas electrónicos de a bordo, los controles y mandos que, pese a haber sido el piloto espacial de las fuerzas reales de Icar, le eran perfectamente extraños y desconocidos. Si yo supiese tripular esta nave, iría a la galaxia de Aquar y salvaría de su trágico destino a esa hermosa doncella Amasia. Sería la más bella forma de poner mi invulnerabilidad al servicio de una causa justa y humana. Salvarla a ella. Tengo que salvarla. ¿Pero cómo? Exasperado, impotente, contempló los miles de teclas y botones que formaban los sistemas de a bordo. Intentar adivinar la forma de partir, de saltar al hiperespacio, de llegar a la galaxia 11.101, o Aquar, y una vez en ella posarse en el planeta Sal y rescatar a Amasia, era una auténtica locura, una idea demencial e insensata. Necesitaría un tiempo casi infinito para descubrir los misterios de navegación de la nave negra. De súbito, oyó los ruidos en el interior de la nave. Y algo parecido a una voz humana, gruñendo palabras ininteligibles. El mismo lenguaje de los guerreros negros de Sal. Se volvió, sobresaltado. No vio a nadie, pero aquellos sonidos venían de muy cerca. Sus ojos descubrieron sobre un soporte hasta 3 tubos de escarlata brillante. El rayo del no, morir. Decidido, tomó uno en sus manos. Escuchó. Los ruidos, las voces, venían de algún compartimiento situado bajo el suelo de la cámara de controles. Vio una escalera en espiral, descendiendo hacia ese fondo, desde detrás de una blanca puerta plástica. Avanzó, decidido, arma en ristre. Iba a averiguar quién, además de él, se hallaba a bordo de la nave negra. La angosta escalera en espiral terminaba en una especie de subsuelo de la nave, donde se abrían hasta 4 puertas con rótulos en un lenguaje para él desconocido. Posiblemente eran los almacenes de aprovisionamiento, de material y cosas así. ¿Pero dónde estaba el ser o los seres que había oído poco antes? Sus ojos escudriñaron cada una de aquellas puertas. No supo traducir aquellas letras o caracteres completamente desconocidos para él. Pero aguzó el oído y esperó. Apenas unos momentos más tarde, tras una de las puertas, captó roces. Y un ronco murmullo, el que producía una voz humana. Rápido, se encaminó a esa puerta. Se abrió, deslizándose a un lado de forma automática, apenas pisó ante ella. Asombrado, descubrió dentro las rejas que encerraban a la criatura viviente. Esta le miró con expresión de terror. En su rostro se reflejó un miedo instintivo y su boca emitió un grito de sobresalto. Garco no pudo comprenderle, pero bajo el tubo de rayos, cuando comprobó que aquella criatura estaba prisionera a bordo. Que las rejas retenían cautivo al desconocido ser, cuyo aspecto no era humano. Pero que no les resultó, pese a ello, desagradable ni aterrador. Era una especie de felino de gran tamaño, algo mayor que una pantera, pero extrañamente bípedo. Se sostenía sobre sus patas traseras, en pie, y vestía ropas de color amarillo sobre su piel velluda, sedosa, de coloración agrisada. Tenía ojos almendrados, hocico húmedo y boca con finos y agudos dientes. Las manos eran auténticas garras y poseía cierta graciosa armonía al moverse en el interior de la celda. Lo más sorprendente de todo, es que la voz que emitía era perfectamente humana. Y que parecía inteligente y sabía razonar, sin duda alguna, puesto que no hizo cosas extrañas dentro de la celda, pero sí miró preocupado el tubo lanzarrayos de Garco. Los sonidos que emitió luego, con rapidez, eran como palabras perfectamente moduladas.
pero del todo incomprensibles para el joven oficial real. Lo siento, amigo, dijo, sacudiendo la cabeza. No entiendo una sola palabra. El felino le contemplaba con aire de extrañeza, aferrado a los barrotes de la jaula con sus patas velludas, de engarriadas uñas. Los amarillos ojos rasgados parpadeaban, fijos en él. Garco no supo lo que sucedía, pero de repente, él mismo se vio dentro de la celda. Cielos, no, jadeó. No es posible. Pero era posible. ¿O es que él veía alucinaciones? Porque ahora se estaba contemplando a sí mismo. Era su propia imagen la que ahora se movía tras los barrotes, mirándole como si estuviese erguido ante un espejo. El felino ya no estaba. En su lugar, era el propio Garco el cautivo, pese a que continuaba fuera. En realidad había dos Garcos, idénticos entre sí como dos gotas de agua. ¿Qué significa esto? Farfulló Garco, desorientado. Su otro yo soltó una carcajada. Y de repente se estremeció al oír su propia voz en labios del otro, hablándole con palabras perfectamente inteligibles, en su propia lengua. Esto ha resultado divertido, amigo, le dijo su propia imagen. Pero lo cierto es que es la primera vez que adopto tu apariencia, la de un ser de tu especie. Rápidamente, como un centelleo, el cuerpo humano se transformó, hubo una alteración física brutal en lo que era su reflejo, y volvió a ver tras las rejas al felino gris de ojos amarillos. Ahora Garco había entendido ya. Mutante, dijo. Eres un mutante. El felino asintió, dando unos pasos por su celda. Luego, más dificultosamente, su boca moduló palabras en el lenguaje de Garco. Sí, soy mutante. Livok el mutante. Es un delito imitarse en Sal. Por eso me encerraron. Y van a entregarme a los jueces para el castigo. Livok el mutante, repitió Garco, perplejo. ¿Tu aspecto real es el que tienes ahora? Sí, exacto, asintió Livok, riendo como si fuese una extraña hiena. Antes me limité a imitarte. Al hacerlo, pude adaptar mi mente a tu lenguaje. Resulta fácil para un mutante. Yo no necesito ondas traductoras, como ellos. Entiendo. Sois criaturas muy complejas las de Sal. Hay diversas razas inteligentes, aunque no sean humanas. Las había, suspiró Livok, tristemente. El emperador Ock terminó con casi todas. Solo quedamos raros especímenes sueltos. Y estamos perseguidos. No podemos tampoco mutarnos. Lo castigan las leyes. Pero yo siempre he sido muy rebelde. ¿Qué haces a bordo? Ya te lo dije. Hice otra mutación. Me convertí en un ser mitológico de Sal, un pájaro galáctico. Ya desaparecieron hace centurias, pero entonces podían volar de mundo a mundo, convertirse en pura energía y saltar galaxias. Yo lo intenté. Me cazaron cerca del anillo de asteroides que forma el confín de la galaxia de Aquar y me metieron aquí. Se demoró mi entrega a los jueces porque recibieron el encargo de recuperar algo en el planeta Icar, de otra galaxia. Ahora estás en él. Era yo el que poseía lo que ellos tenían que recuperar. ¿Y no te han hecho cautivo a ti también? Se extrañó Livok. Aunque habitualmente, cuando son gente de otros planetas, prefieren aniquilarlos a cogerlos prisioneros. No pudieron. Yo les aniquilé a ellos. Eso no es posible. El asombro asomó a los ojos gatunos. Nadie pudo nunca exterminar a los guerreros negros del emperador. Yo lo hice. La prueba es que estoy aquí. Solo en esta nave. Puedo liberarte. Claro. Si realmente lo deseas, ¿no temes que sea un enemigo, que esté mintiendo y pueda atacarte luego? No. No te temo. No temo a nadie, Livok. ¿Cómo puedo sacarte de aquí? Yo te lo explicaré, dijo el mutante, sorprendido por la temeridad de su nuevo amigo. Créeme,
te estaré eternamente agradecido por eso. Podrás mandarme lo que quieras, a ciegas lo haré. Espera, Livok. Tal vez hagamos tú y yo un trato. ¿Un trato? Sí, eso dije. Tú sabrías cómo se maneja una nave como esta. Conoces sus mandos, sus controles, sus sistemas de vuelo y todo lo demás. Claro. Somos una raza inteligente, aunque sometida. ¿Por qué lo preguntas? Si estás en Ictar, no necesitas manejar esta nave para nada. Yo aceptaré ser un refugiado que pide asilo en tu planeta. He tomado una decisión, quiero ir a Sal. Oh, no. Se horrorizó el mutante. ¿Qué locura es esa? Ya te la contaré más tarde. Mi idea es salvar el hiperespacio, llegar a tu mundo, a tu galaxia, Livok. Tú podrías ayudarme. ¿E ir a morir los dos a ese maldito mundo del que yo escapé? Gimió el imitante. No vamos a morir, sino a evitar que otro ser muera. A triunfar, tal vez, sobre tus enemigos, que son los míos. Quizá a recuperar para siempre la dignidad y la libertad de todos los de tu raza. ¿Qué me dices a eso? Que estás loco, amigo. Pero, ¿vas a enseñarme cómo manejar la nave negra? Sí, suspiró Livok. Si me pones en libertad, tengo que pagarte de algún modo. Y si estás loco, ¿qué vamos a hacerle? En cierto modo, yo también lo estoy. De modo que ya seremos dos. Mira, esta reja se alza presionando un teclado rojo que hay en la cámara vecina. Luego te enseñaré cómo tripular esta nave, y que los dioses nos ayuden a los dos. Amén, dijo Garco, pensativo, disponiéndose a liberar al mutante. Resultó infinitamente más sencillo de cuanto imaginara Garco. Apenas una leve presión en una serie de teclas numeradas, y el mutante Livok puso en marcha la astronave de la galaxia Quar. Primero funcionó a velocidad normal, aunque fabulosamente rápida, alejándose del planeta Ictar, mientras ellos se ajustaban a unos asientos mullidos y confortables, de un blanco deslumbrante, los cascos y correas plásticos que el mutante señaló. Después, avisó el singular personaje de aspecto felino y ojos amarillos, mirando a su compañero de aquel planeta. Ahora, preparado, amigo, vamos a pasar a la ultravelocidad. Será la energía de proyección intergaláctica la que nos permitirá atravesar el hiperespacio en cuestión de momentos. Ahora. Una nueva pulsación de la sedosa mano velluda y algo ocurrió dentro de Garco. Toda su mente pareció estallar, para convertirse en una sucesión fantástica de imágenes y visiones multicolores, que invadían sus ojos y sus sentidos todos. La velocidad superlumínica, que les proyectaba al hiperespacio, era una grata pero embriagadora sensación que le inundaba por completo y parecía sumergirle en una nueva dimensión jamás soñada. En breves instantes, creyó recorrer toda una vida a través de mundos deformes e inverosímiles, a través de colores que jamás viera antes, mientras sus oídos zumbaban continuamente y sus pensamientos parecían alejarse, para no ser aferrados por su conciencia. Luego, tan bruscamente como se iniciara, cesó el fenómeno. Y Garco comprobó que la nave parecía detenida, inmóvil en alguna parte. Las manos velludas de Livok presionaron unos resortes. Hubo una especie de rara sensación amorfa en todo su ser, un choque sordo, una repentina lucidez, y todo cesó. Hemos llegado, dijo la voz de Livok, con un suspiro. Cielos, musitó Garco. Ya. ¿Qué esperabas? Rió el felino mutante. Así hacen las cosas en Aquar. Son mundos diferentes. Esto no se parece a tu planeta. ¿Aún piensas que puedes hacer algo contra los que aquí moran? La fe es algo que nunca se pierde, Livok. Ni aquí ni en mi planeta. Quizá. Si eso piensas tú, ¿qué hacemos ahora? No sé cómo son las formas de vida aquí. ¿Qué puedo hacer que sea prudente? Nada, rió Livok.
Una vez aquí, absolutamente nada. Lo prudente hubiera sido no venir, Garco. Pero eso no tenía sentido. Me propuse hacerlo y aquí estoy ya. Eso no se puede remediar. Imagino que esta nave habrá sido detectada por los sistemas de seguridad de Sal. Claro. A ellos nada se les escapa. Pero es una de sus naves. Eso cambia las cosas. Yo pulsé una tecla determinada, que quería decir el envío de la contraseña automática de identificación. Para ellos nada ha ocurrido extraño, todavía. Pero en cuanto salgas y pongas el pie fuera, todo será distinto. Eres un extraño aquí. Un enemigo. Y ellos lo detectarán. Son tan crueles como inteligentes, Garco. No me asustan, se soltó las correas blancas y fue a por el tubo escarlata de rayos desintegradores. ¿Y a ti? Pues la verdad, sí, gimió Livok. Daría algo por haberme quedado allí, en tu mundo. Esta es la mayor insensatez que pudo habérsenos ocurrido a ambos. Ya basta de comentarios y temores, Livok. Vamos a salir. Al menos, yo pienso salir ya. ¿Tú qué haces? Te sigo, naturalmente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Luego, ya veremos. Ya libre de sus ligaduras de vuelo, el joven oficial del planeta Ictar se encaminó a la salida, empuñando el arma de los astronautas de Sal. Livok, evidentemente temeroso, le siguió hacia la compuerta de salida. Garco presionó el resorte de funcionamiento y el acceso se deslizó suave, silenciosamente. Afuera, un cielo frío y estrellado, bañado en luminosas luminiscencias, le acogió. El terreno era duro, áspero y con cráteres, como el de un gigantesco aerolito o una luna muerta. Garco pestañeó, sorprendido. ¿Esto es Sal? Dudó. Feo planeta el tuyo, Livok. ¿A dónde querías que condujera yo esta nave? ¿Al cosmódromo de la capital o a la propia plaza del emperador? Gruñó Livok de mala gana. Tienes razón, admitió Garco. Hiciste bien en elegir un paraje solitario, pero ¿cómo ir ahora a otros sitios? ¿Cómo llegar a tiempo de salvar a la doncella Amasia de las garras de Muldava y del dios Akuok? De ninguna manera, refunfuñó Livok. Eso es un completo disparate. Jamás lograrías nada así, y con legiones de soldados a tus órdenes. El emperador protege a la reina negra, Muldava, y venera al dios Akuok. ¿Qué esperas que te hagan en cuanto sepan lo que te propones? Y lo peor es lo que me harán a mí. Miedoso, dijo Garco, despectivo. Vamos, adelante. Bajemos de aquí y dime qué camino seguir. Tú debes conocer esto muy bien. La escala automática se había desprendido, hasta tocar el áspero suelo rocoso, de un agrio color metálico. Garco, esgrimiendo el arma con cautela, bajó los escalones cuidadosamente, hasta que sus pies pisaron el suelo duro y frío de aquel mundo inhóspito. Le sorprendió la acentuada curvatura del horizonte, apenas puso pie en tierra y miró hacia las estrellas nocturnas, azules y glaciales. Es raro, masculló. Creí que Sal era un planeta grande. Ese horizonte parece pertenecer a un asteroide. Un asteroide. La idea llegó rauda a su mente. De pronto, creyó entenderlo todo. Con repentino horror, se volvió hacia Livok, su mutante compañero. Traidor. Aulló. Esto no es Sal. Es solo un asteroide de la galaxia Quar. Livok retrocedió con una extraña luz culpable en sus amarillos ojos gatunos. Su cuerpo peludo y gris tembló. Furioso, Garco le contempló sin saber qué hacer. De súbito, una especie de larguísima lengua de metal articulada, brotó de uno de los cercanos cráteres sombríos que horadaban la superficie del asteroide y le hirió como un brutal latigazo, enroscándose en su cuello y brazo y haciéndole lanzar un ronco rugido de dolor y de ira, cuando sintió correr por todo su cuerpo una potente descarga eléctrica que le aturdió.
de otro cráter emergió otra lengua de metal articulada, que hizo presa en su talle, alzándolo en vilo, entre espasmos violentos, desorbitados sus ojos por el dolor, al redoblarse las descargas en todo su ser. Ya basta, por favor. Gritó Livok con voz aguda, alzando los brazos hacia alguna parte inconcreta. No lo torturéis más. No le destruyáis. Es un extranjero y es menos fuerte que nosotros, los habitantes de Sal. Os lo he entregado a cambio de mi propia libertad, como fijan las leyes del emperador Ok. Es mi contribución a los festejos por los esponsales de una doncella con el dios Akuok, en las fechas de la feria estelar. Dejad de dañarle, os lo pido. Los culebreantes látigos de metal dejaron de sacudir a Garco con su poder extraño, y se limitaron a arrojarle sobre una superficie metálica, pero sin desenroscarse de su cuerpo. Garco, en un balbuceo, se volvió hacia Livok con ojos centelleantes y le insultó. Cerdo traidor. Me entregas a cambio de tu sucia vida. Un nuevo trayazo de las articuladas extremidades metálicas, le hizo aullar de dolor. Livok insistió, implorante. No, dejadle he dicho. Por favor. Luego, al calmarse la furia lacerante de los látigos de metal, se volvió patético hacia Garco. Sus amarillos ojos no revelaban odio ni rencor al añadir tristemente, lo siento, amigo. Tenía que hacerlo. Todos tus sueños son una perfecta locura, nunca lograrás nada en este mundo. Y nuestras leyes señalan que a cambio de un prisionero, la libertad se concede al penado, compréndelo. No te conozco de nada. Somos extraños, el uno para el otro. Este era nuestro destino común, a fin de cuentas. Vale más que uno de nosotros se libre, y ese sea yo. Soy cobarde por naturaleza, lo sé. Perdóname alguna vez, si puedes. Perdonarte, jadeó Garco. Si pudiera desearía matarte, estúpido, pero no lo haría. Sé que no, me das pena. Lucilas por algo que tus mismos compatriotas te negarán. No se paga nunca a los traidores, entiéndelo bien. Ni se les respeta siquiera. Volverás a ser lo que eras, un prisionero, un condenado, maldito necio. ¿A dónde me has traído, exactamente? Al asteroide Mong, cerca del planeta Sal. Aquí viven los penados de por vida, y cuidan de ellos los guardianes del emperador. Gente especializada, que jamás tuvieron una evasión. Mira, ahí vienen tus futuros guardianes de por vida. Lo siento, Garco. Lo siento mucho. Y Livok se apartó, caminando hacia atrás, mientras por otro cráter emergía una especie de globo luminoso, que se posó sobre el suelo del asteroide, saliendo de él hasta 5 seres asombrosos. Los 5 eran humanoides, pero solo hasta la cintura, puesto que sus piernas eran escamosas, rematadas en garras que se aferraban al duro suelo, de un color amarillento, y sus colas, también de escamas, recordaban las de los lagartos. Sus cabezas, del mismo modo, en vez de cabellos llevaban escamas amarillas, pero sus rostros afilados, sus brazos y torso, eran totalmente humanos, aunque de una coloración cerúlea. ¿Qué clase de monstruos horribles son esos? Jadeó Garco. Los hombres, reptiles, guardianes de las prisiones espaciales del emperador Ok, explicó Livok tristemente. Yo hubiera terminado en un sitio así. Ahora, volveré a ser libre. Y avergonzado, ¿acaso? Evitó mirar ahora a Garco, en tanto los hombres, reptiles le rodeaban. Con gesto huraño, el que parecía su jefe, manejando una especie de látigo semejante a aquellos largos tentáculos de metal articulados, lo hizo restallar. Hizo restallar el látigo sobre la superficie del asteroide y brotaron chispas de su extremidad. Unos ojos enrojecidos se clavaron en Garco. Buena presa, mutante, farfulló el hombre, reptil. ¿De dónde vino este raro ser? De Iccar, en la galaxia de Luxon. Pensaba liberar a los pueblos oprimidos de Sal, oficial, ahora es vuestro. Eso significa mi libertad, ¿no es cierto?
De modo que de la galaxia de Luxón, rezongó el hombre, reptil. Eso puede que interese al emperador. Le enviaré un mensaje, y entre tanto enviaremos el prisionero a las galerías de los malditos. Laguna, ¿galería de los malditos? Gimió Livok, estremecido. Oh, no, allí no, él no es un peligro para el planeta. Eso lo decidirá el emperador, estúpido. Cortó el hombre, reptil, airado. No es cosa tuya. Bueno, haced lo que el emperador diga. Livok parecía realmente asustado. Yo me iré enseguida, no. Me enviaréis en una burbuja interplanetaria a Sal, ¿no es cierto? De modo que entregaste al extraño a cambio de tu libertad, mutante. Claro, es la ley, ¿no? El oficial de los hombres reptiles soltó una carcajada estruendosa, miró a Livok con ojos malévolos y luego, inesperadamente, otro tentáculo de metal articulado brotó de un nuevo cráter, a espaldas del mutante y aferró a este por cuello y brazos, haciéndole exhalar un agudo grito de dolor al sentir la descarga eléctrica. ¿Qué significa esto? Chilló Livok, angustiado. No tienes derecho, oficial. La ley me protege, al entregar un prisionero. Imbécil. ¿Es que no conoces las nuevas leyes? Le espetó el hombre, reptil. El emperador ha abolido esa ley recientemente. Los mutantes no tienen derecho a la libertad, aunque entreguen 100 prisioneros. Ahora tú también, como tu cautivo, pasarás a la galería de los malditos, te guste o no. Vamos, lleváoslos a ambos. No es justo, no podéis hacerlo. Chilló con voz retenida Livok, mientras los hombres reptiles le rodeaban, disponiéndose a conducirlos al interior del helado asteroide, prisión. Y esta vez, ante su terror, fue Garco quien soltó una carcajada que dejó sorprendidos a sus propios guardianes. Vaya, amigo Livok, parece que tus planes se vuelven contra ti, se mofó. Es el premio a los traidores y a los cobardes, ya te lo dije. Y aún reía cuando fue introducido, junto con Livok, en la burbuja luminosa, que se hundió de nuevo en el amplio cráter, de regreso al corazón del sombrío asteroide de los cautivos del planeta Sal. Si te ha gustado el contenido, por favor suscríbete y dale a like, de esta manera me ayudarás a seguir publicando videos. Muchísimas gracias por escuchar.